Hoy hablaremos de la increíble historia de la sal. Pasó de ser más valiosa que el oro a convertirse en un producto industrial. Imagina por un momento que vas a tu trabajo durante todo un mes y cuando llega el día del pago no recibes billetes, no recibes transferencias bancarias, pero en su lugar recibes sal. Aunque hoy parezca absurdo, durante miles de años la sal fue uno de los bienes más valiosos del planeta. Fue tan importante que ayudó a construir imperios, provocó guerras, inspiró revoluciones e incluso dio origen a una palabra que todavía usamos hoy todos los días, y es la palabra salario. Pero para entender por qué la humanidad llegó a valorar tanto la sal, primero tenemos que regresar mucho antes de que existieran las ciudades, los reyes o el dinero. Y la historia comienza en la naturaleza. Mucho antes de que apareciera el ser humano, los animales ya sabían dónde encontrar la sal. Los elefantes, los venados, jirafas, búfalos, aves, monos y muchas otras especies recorren enormes distancias para llegar a depósitos naturales conocidos como saladeros. ¿Y por qué hacen semejante viaje? La razón por la que lo hacen es porque la sal no es un simple condimento. El sodio y otros minerales son indispensables para la transmisión de los impulsos nerviosos, para la contracción muscular, el equilibrio de líquidos en nuestro cuerpo y muchas otras funciones esenciales que son necesarias para la vida. Es curioso pensar que los animales jamás buscaron una sal refinada. Siempre buscaron lo que la naturaleza les ofrecía. Y cuando apareció el ser humano, hizo exactamente lo mismo. Durante miles de años, nuestros antepasados tuvieron la sal directamente del mar, de lagunas saladas y de minas naturales. Era una sal muy diferente a la que conocemos el día de hoy. No era completamente blanca, podía ser gris, podía ser de un color beige o rojizo o incluso ligeramente rosada. La razón para que se vea de esa manera es porque ella conservaba esas grandes cantidades de magnesio, potasio, calcio y más de 80 oligoelementos que la naturaleza había incorporado lentamente durante miles de años. Bueno, y con el paso del tiempo, las civilizaciones descubrieron que aquella sal tenía otro enorme valor. No solamente era importante para el organismo, también permitía conservar los alimentos durante meses, y en una época donde no existían refrigeradores, ya podrá imaginar qué pudo haber cambiado la historia, precisamente la sal. Y en ese momento quien controlaba la sal, controlaba el alimento, y quien controla el alimento, controla el poder. Por eso, comenzaron a aparecer enormes rutas comerciales dedicadas exclusivamente al transporte de la sal. Imperios como China, Egipto, Grecia, en Roma, ellos construyeron gran parte de su riqueza gracias a este mineral precioso. La sal dejó de ser únicamente un recurso natural y se convirtió en una herramienta económica y política. Su valor llegó a ser tan alto que todavía hoy conservamos una huella de aquella época en nuestro propio idioma. La palabra salario proviene del latín salarium, una designación reservada con la compra de sal que recibían algunos soldados del Imperio Romano. Y es increíble pensar que una palabra que pronunciamos todos los meses tiene su origen en un pequeño cristal de sal. Pero la historia no termina allí. Cuando un recurso adquiere tanto valor, inevitablemente aparecen los conflictos. Y durante siglos, muchos gobiernos impusieron fuertes impuestos sobre la sal, porque sabían que nadie podía vivir sin ella. Uno de los casos más famosos ocurrió en Francia, donde existía un impuesto llamado gabela, y era tan impopular que aumentó el descontento social y contribuyó al ambiente que desembocó una revolución francesa. Muchos años después, al otro lado del mundo,
la historia volvió a repetirse. En la India, el gobierno británico monopolizó la producción de sal e impidió que los ciudadanos la obtuvieran libremente. Y fue entonces cuando Mahatma Gandhi decidió caminar cientos de kilómetros hasta el mar para fabricar sal de manera simbólica frente a miles de personas. Aquella caminata, conocida como la Marcha de la Sal, terminó convirtiéndose en uno de los acontecimientos más importantes del movimiento por la independencia de la India. Y después de conocer todo esto, surge una pregunta inevitable. Si la sal fue tan importante durante miles de años, ¿por qué la sal que consumimos hoy es tan diferente a lo que conocieron todas esas civilizaciones? La respuesta llegó con la revolución industrial. Las fábricas necesitaban un producto que siempre fuera igual, que tuviera el mismo sabor, que pudiera almacenarse durante largos periodos de tiempo, que no absorba humedad, que no forme grumos y además que tuviera un aspecto completamente blanco. Y para conseguirlo, la sal comenzó a lavarse, purificarse y someterse a grandes procesos de temperatura y procesos industriales que solo eliminan esos minerales valiosos que ella tiene. El resultado fue una sal compuesta casi exclusivamente por cloruro de sodio. Posteriormente se incorporaron diferentes aditivos para mejorar su conservación, evitar que se apelmazara y cumplir con programas de fortificación como la adición del yodo y el flúor. Y con el paso de los años ocurrió algo muy interesante. La industria logró que asociáramos el color blanco con pureza y calidad. Sin embargo, la naturaleza nunca produjo una sal completamente blanca. Los tonos grises, beige o rosados eran precisamente la evidencia de que aquella sal conservaba otros minerales, además del sodio. Y aquí es donde la historia vuelve a conectarse contigo. Cuando hoy tomas un salero y condimentas tus alimentos, probablemente estás utilizando un producto muy distinto al que comieron nuestros antepasados. Durante miles de años tuvieron una sal 100% natural. No significa que toda la sal refinada sea perjudicial, ni que la sal natural deba consumirse sin límites. Toda sal aporta sodio y su consumo debe mantenerse dentro de las recomendaciones, especialmente en personas con hipertensión, con enfermedad renal u otras condiciones médicas. Sin embargo, conocer esta historia nos permite entender el por qué no todas las cosas o no todas las sales son iguales y que existen personas que prefieren optar por sales naturales que sean mínimamente procesadas, porque conservan parte de su composición mineral original. Al final, este video no busca decirte qué debes consumir, busca algo mucho más importante, y es que conozcas la historia completa de un alimento que ha acompañado la humanidad desde el principio de los tiempos. Porque solo cuando entendemos cómo la naturaleza creó un alimento y cómo el ser humano lo transformó, con el paso de los siglos, podemos tomar decisiones mucho más conscientes sobre lo que estamos llevando a nuestra mesa. Y ahora quiero hacerte una última pregunta. Después de conocer toda esta historia, ¿seguirías viendo la sal exactamente de la misma manera? ¿O mejor te gustaría seguir la tradición ancestral? Déjame tu opinión en los comentarios.